Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa. Y como saben, en este canal hablamos de libros de terror y vamos a hablar, como han visto en el título del vídeo, vamos a hablar de lo último de Jesús Cañada, de este Fundido a Negro, que es un librazo que ya les he dicho que me ha gustado muchísimo y que después de hace un tiempo en el que no hacía ningún tipo de reseñas, porque la verdad que no suelen ser el producto que más visualizaciones tiene en este tipo de canales, me apetecía muchísimo hablar de este libro, me había encantado, ya lo habían visto en el vídeo anterior, que era un libro con el que disfruté muchísimo, aunque todavía no había terminado el libro, me faltaban unas 100 páginas aproximadamente, y ya en ese momento ya sabía que me iba a gustar, que me estaba encantando y que el cierre del libro iba a significar que tuviese un vídeo propio para hablar de todas estas cosas que me han entusiasmado en este libro. Y aquí estamos, vamos a hablar de este, de Fundido Negro, de todas las cosas buenas que tiene, por qué se lo recomiendo y por qué creo que es necesario que le echen un vistacito a este libro, porque la verdad que lo van a pasar muy bien pasándolo mal. Pues empezamos a analizar un poquito lo que encontramos en este Fundido Negro, esta novela que es rústica, con solapas, que tiene 407 páginas y que está publicada por N Novelas, que es uno de los sellos de Planeta. Y es muy curioso el formato en el que viene la novela, porque aquí donde lo ven con esos cantos pintados, que parece que está últimamente muy de moda, pues la idea de hacer los libros lo más bonitos posibles, simplemente por aprovechar la historia y tener un poquito una estética mucho más atractiva para cualquier tipo de lectores. En este caso, el diseño, estos cantos pintados de negro que simulan, en cierto modo, a lo que sería una cinta de VHS de los años 80, de la gente que recordamos ese tipo de formatos para consumir lo que serían las películas, el cine, los documentales y todo este tipo de cositas, pues en este libro tiene muchísimo sentido y el hecho de que estén decorados esos cantos tiene más que ver con cómo se va a encontrar uno a la hora de estar leyendo esta historia y menos por el diseño atractivo y de intentar atrapar a los consumidores pues con un producto bonito más allá que un producto con ese estilo estético que hace que se justifique en cada una de este tipo de páginas. De hecho, a lo largo del libro nos encontraremos muchas páginas que están escritas en blanco y otras que, sin embargo, como están viendo, pues vienen ya pintadas en negro. Unas son negro sobre blanco, otras blanco sobre negro, y cada uno de los dos estilos pues van a mostrarnos una faceta de esta historia que se está contando a varios niveles y que tiene todo el sentido del mundo conforme lo vas leyendo. De hecho, hay una parte que a mí me resultó absolutamente delirante y maravillosa, casi cercana un poquito al final de la historia, que esto ya le da una vuelta de tuerca y que nos pasaremos a analizarla un poquito más adelante para que vean lo interesante que es en este caso este formato de presentarnos el libro. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en este Fundido Negro de Jesús Cañada? Intentando no desvelar demasiadas partes de la trama, porque como siempre les digo, es lo más disfrutable de una historia como esa. Aún así quiero que sepan que ya desde la entrada, desde la cubierta del libro, en esta post-it que ponen por aquí, ponen que es el True Crime que nunca debería grabarse. Y es que, como les había dicho, el formato del libro, este formato de cinta, pues tiene mucho que ver con los rodajes de las películas documentales, de ese tipo de formatos que se ha puesto muchísimo de moda últimamente, pues en todas las series de televisión, en todos los canales de Netflix, de Prime Video, de HBO, cada una de estas cadenas que se están dedicando un poco a indagar en la investigación de algunos crímenes que se han cometido que son bastante macabros y perturbadores. Aquí nos vamos a encontrar con algo muy parecido y la trama que nos cuenta Fundita Negro pues es la de un director de cine venido a menos que ha tenido una cierta polémica, un cierto momento chungo en su vida y que le ha supuesto prácticamente caer en desgracia dentro del mundillo de lo que sería la cinematografía y que tiene que aceptar un poco a regañadientes, pues volver al trabajo y aceptar por tres perras grabar un documental que es prácticamente lo que nos va a contar esta historia. De ahí que se junte con sus amigos para investigar
Pues unos sucesos acontecidos en la Alpujarra Granaína, en donde se cometieron unos hechos bastante chungos y este hombre se va allí con su equipo pues, a tratar de investigar, a tratar de sacar adelante qué fue exactamente lo que pasó en esa historia que es bastante bestia cuando la cuenta y meterse de lleno en un mundo que desconoce y que le va a deparar un montón de sorpresas como ustedes se pueden imaginar. Y claro, siendo una novela de Jesús Cañadas, pues imaginarse lo que ustedes se pueden imaginar, pues suele ser bastante bestia. Pero claro, que está también escrito que al final todo eso que sea muy bestia hace que sea muy divertido de leer. Yo me imagino que cualquier seguidor del canal sabrá quién es Jesús Cañadas, porque he hablado muchísimo de él, pues en otros vídeos, en otros libros que ha publicado y que generalmente es un escritor que a mí siempre me ha entusiasmado por su manera de narrar. Tiene tropecientos mil libros, es escritor, es guionista, guionista de televisión, también es traductor, escribe también narrativa juvenil con el que, por lo que cuenta él, en muchas ocasiones se ha forrado a través de ese tipo de narrativa. Pero él es un ingeniero técnico informático como profesión y también tiene una licenciatura en documentación, tiene un porronazo de cosas, pero lo que a él realmente le gusta es eso, lo de escribir, escribir fantástico y escribir. Él suele comentar mucho que no escribe terror y que el terror no es un género en sí hoy en día. Yo no puedo estar más en desacuerdo con él, Jesús. Ya sabes que yo opino diferente. Pero sí tiene una frase que a mí cada vez que lo escucho hablar me entusiasma. Y es que él suele hablar mucho de que Stephen King no escribe terror tampoco, sino que Stephen King, como dice él siempre, Stephen King escribe Stephen King. Porque cada vez que nos acercamos a sus novelas, pues sabemos perfectamente lo que vamos a disfrutar con sus historias. Yo ahora me permito el lujo de decirles a todos ustedes que con Jesús Cañadas pasa lo mismo. Jesús Cañadas no es que escriba terror, no es que escriba fantástico, Jesús Cañadas escribe Jesús Cañadas. Y cada una de sus historias tiene una personalidad tan arrolladora y tan fascinante y tan reconocible cuando las lees que no puedo más que decirles que lo que nos vamos a encontrar en Fundido en Negro pues es prácticamente una novela de Jesús Cañadas con todo lo bueno y lo malo que eso implica, aunque generalmente todo lo que es lo que escribe Jesús Cañadas pues suele ser bastante bueno. Y si quieren más pistas acerca de quién es ese hombre, pues bueno, fue el escritor de esta novela, este Diente Rojo, que fue premio Gafas y Ojeras en el 2021, si no recuerdo mal, y que para mí resultó el libro que me voló la cabeza durante ese año y que la verdad que quedé encantadísimo con sus historias. ¿Qué quieres que le diga? A mí este hombre le tenía cierto respeto a lo que me iba a encontrar ahora en Fundido Negro y vaya, si me gustó Diente Rojo ya les puedo decir que me gustó muchísimo más Fundido a Negro. Y aquí ya es importante conocer cómo escribe, cómo narra Jesús Cañadas, porque tiene una capacidad bastante innata de hablarte con naturalidad y de que cada uno de los personajes que vayan saliendo en esa trama, pues se diferencian el uno del otro simplemente por su manera de expresarse, la manera de hablar, según su estatus social, según la formación que tengan en cualquier tipo de contexto. Y además lo hacen de una manera que los diálogos se sienten siempre naturales porque es como si estuviese hablando prácticamente contigo. Eh, mm, la sensación que tienes cuando estás leyendo sus historias es de diversión, porque no te están narrando una historia convencional, sino que te estás asentándote con los propios personajes que te están contando a ti directamente desde lo más profundo de su ser las cosas que le están ocurriendo y eso implica pues utilizar cualquier tipo de taco si hace falta, utilizar jergas, en este caso tiene mucha importancia la jerga andaluza, que ole por ti, por saber reivindicar la importancia de nuestra tierra, de las cosas que hablamos, y no irnos, como dice él, siempre a Wisconsin o a Maine a contarnos las historias de otros pueblos que desconocemos y que en verdad no nos tendría que importar tanto. Y sí disfrutar mucho de lo reconocible que resultan todos los personajes que van apareciendo a lo largo de la trama, porque los sentimos como si fuesen nuestros propios vecinos. Y eso es súper importante para poder empatizar con las situaciones que van a ir ocurriendo a lo largo de toda la trama. Aquí tenemos un montón de personajes que van a ir apareciendo durante la trama. En especial el protagonista, ese director de cine venido a menos, ese Benjamín Correa, 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 pero tiene sentido que yo diga Benjamín Correa, ya lo era en medio de la novela. Benjamín Correa es el personaje principal de esta historia y que es un tío que de entrada cae mal, cae muy mal. Es importantísimo que sepan eso porque Cañada generalmente coge a los personajes y los pone en situaciones muy desagradables. Ya lo vimos también en Dientes Rojos, cuando veíamos a aquel maltratador, porque el personaje protagonista, que era imposible empatizar con él, y aquí nos pasa algo
muy parecido con este director de cine que no deja de ser un capullo integral. Y con él lo vamos a encontrar a su equipo de trabajo, que él va a dirigir este documental, pues con el cámara, con la productora, pues con el que lleva los micros, ese grupo de amigos que a raíz de los hechos que nos vamos a ir descubriendo a lo largo de la novela, veremos que las redencillas que existen entre ellos pues son realmente importantes y que vamos a entender por qué no se soportan o por qué se complementan bien los unos con los otros y todo eso, aunque tú más o menos lo puedes llegar a intuir, lo vamos a ir descubriendo poco a poco a lo largo de la trama. A todo ello hay que añadirles los dos personajes principales o los dos antagonistas de esta historia, que son los miembros de esa secta que tienen que investigar, de este colectivo en el que se va a centrar el documental, que realmente son dos personajes únicos, muy fascinantes y además que como no tienes muy claro en ningún momento lo que está ocurriendo, pues te mantienen intranquilo ante su comportamiento y ante las consecuencias de los actos que te va a ir narrando pues con pinceladas poco a poco el autor hasta que al final desvelan exactamente lo que ha ocurrido. Y eso es fascinante porque hace que cada uno de los personajes pues te genere pues muchísimo interés y que quieras saber más y más y más acerca de cada uno de ellos y de lo que ha ocurrido en toda esta historia. A todo esto vamos a añadirle una trama en donde lo principal de la historia es investigar lo que está ocurriendo con esa secta, con cómo se desarrolla, que tiene que ver mucho con la religión, que tiene que ver con la devoción que siente la gente cuando se produce un hecho extraordinario y que todo el mundo quiera ahí juntarse para sacar provecho de ese tipo de situaciones, en donde de la nada empiezan a aparecer por ahí mucha gente que quiere indagar y quiere adentrarse y meterse de lleno en estas situaciones para ver si es real lo que está pasando, si no lo es, y en donde empieza Cañadas a aprovecharse de la situación para hacernos un destripe completo de lo que es la sociedad y en especial, o al menos yo lo siento como tal, en la sociedad española, pues de los años 2000, final de los 90 años 2000, en aquella época en donde el friquerío era prácticamente el día a día en las televisiones españolas donde se sacaban provecho y donde te podías encontrar cualquier tipo de personaje que en cualquier momento te sorprendía con lo más inesperado posible de las acciones que solían realizar, porque cuando tú vas viendo a este personaje, a esta Micaela, que es una persona muy pintoresca y que simplemente por las pintas que tiene da mucho miedo, y sobre todo a ese Elías, a esa especie de Mesías que está por allí, que tú no tienes muy claro la manera en la que va a actuar a todo momento cuando se aparta de las situaciones y se esconde por allí en cosas que iremos descubriendo en toda la historia. Esos personajes que tú no sabes si burlarte de ellos por lo absurdo que resultan o si temerlos porque ya te están insinuando en todo momento la novela que se va a liar pardísima, pues hace que ya empieces a generar una cierta inquietud a la hora de leer la historia. Pero como les digo, Cañadas aprovecha todo esto para criticar a la sociedad. Y no hay que ser demasiado avispado para ver hacia dónde van los tiros, porque eh, esos comunicadores o entrevistadores que se aprovechan de esta situación para llevarlos a la televisión, esas descripciones de ese tipo de personajes, pues yo creo, y además supongo que será cierto, porque tanto mi pareja como yo, sobre la marcha, al leerlos, pensamos en las mismas personas y creo que eso no está puesto ahí de manera accidental, sino que Jesús pues, quería aprovechar para disparar con balas hacia todos los lados, tanto a este tipo de gente que se aprovecha de las desgracias y del friquerío máximo para sacar provecho sin importarles ni un ápice de las consecuencias de sus actos, como a las propias televisiones, aquí en especial se meten muchísimo con las televisiones autonómicas y los presupuestos y el morbo que suscitan para este tipo de historias, como la propia industria del cine y cómo se maneja, que también telita lo que se maneja dentro de esas productoras y cómo obtienes mayores o peores beneficios. Se mete hasta con una subtrama que es importantísima en la novela, que es la propia trama familiar de nuestro protagonista, que tiene que enfrentarse a este documental al mismo tiempo que tiene que hacerse cargo de estar con su hija, que en ese momento dado pues tiene que compaginar una cosa con otra, y eso no va a resultar fácil para poder sacar adelante lo que está pasando en
en la trama tan inquietante que se está metiendo, pues tener que compaginar una cosa con la otra y tener que coger un tren y ir de Madrid a Granada, de Granada a Madrid para poder estar con su hija, pues todo eso se va contaminando poco a poco y va convirtiendo la trama en algo poliédrico que más o menos intuye hacia dónde va a explotar, pero que siempre te coge descuidado, porque a mí personalmente, aunque me imaginaba más o menos por dónde iban los tiros, todo me explotó en la cara y dije, ¡buah! Ya te has pasado 3 pueblos y esta mierda me gusta. Y con ese argumento y con esos personajes, Jesús Cañada nos construye la historia y la va a hacer pues basándonos un poco en nuestro visionado de ese documental, de ese true crime que está grabando los propios personajes y en el que poco a poco ellos se van a ir viendo implicados en la propia trama, porque lo que están investigando no te queda muy claro si es algo que ocurrió en el pasado, si es algo que se sigue manteniendo en el presente, si son sueños, si son muestra del documental y juega un poquito con esa ambigüedad a lo largo de toda la trama, con lo cual tú estás leyendo el libro y cada 2 por 3 pues se presentan pequeños giros de guión que te van confirmando una parte de la trama o la otra, mientras que van empezando a explorar unos límites bastante perturbadores. De tal manera que tú no tienes claro, como pasó en El Diente Rojo, no tienes claro si la trama es fantástica, si la trama es real, o si lo que nos estamos encontrando es simplemente un delirio en el que el autor está jugando con nosotros. Y para eso utiliza lo que habíamos hablado. Las tramas que nos encontramos en páginas blancas nos van a ir contando el desarrollo, digamos, en tiempo real de los protagonistas, de lo que les está ocurriendo, a quienes están entrevistando, los fragmentos de todas las entrevistas de los personajes en las que se van encontrando, que telita con la gente con la que se va encontrando, y vamos a ir viendo cómo avanza la historia poco a poco de una manera pues más convencional, lo que conocemos habitualmente en las novelas de terror y en cualquier tipo de novela. Pero después están las partes que nos encontramos pues en negro, lo que habíamos visto por ahí, que en esas partes ya nos vamos a encontrar o fragmentos del propio documental, o grabaciones del pasado, o sueños que pueden ocurrir en un momento dado, o recuerdos de los acontecimientos que anticipaban la historia y que tienen bastante que ver en el desarrollo posterior de la trama, porque al final todo se va a conjuntar pues en un final bastante interesante. Y en ese batiburrillo de la historia nos encontraremos un fragmento de la novela, un capítulo especialmente espectacular y que voy a adorar durante todo este año por lo bien que me lo hizo pasar, pasándolo realmente mal, o lo bien que lo pasas pasándolo mal, en este capítulo en concreto, que no vamos a ver absolutamente nada, donde vemos pues páginas en negro, páginas distribuidas en varias columnas, en donde el autor hace un juego, una apuesta con el lector, que no les quiero contar de qué va, pero que simplemente les puedo decir que a mí me pareció una sobrada importantísima, una puesta en la mesa de decir, señores, se puede experimentar con la lectura, se pueden hacer cosas muy interesantes, aquí tienes la muestra, léela y tú opina acerca de si te merece o no merece la pena las sensaciones que se experimentan al leer esa parte de la historia. Yo no lo sé, yo seré un flipado, que probablemente soy un flipado, pero lo leí de una manera determinada, sé que mi pareja, por ejemplo, lo leyó de una manera diferente y el impacto que tuvo en mí es totalmente opuesto al que tuvo en ella. Pero a mí me aterrorizó la idea de lo que estaba viendo, de cómo lo hizo, cómo me planteó esas ideas en la cabeza y que a día de hoy me parece que, sin que sea especialmente original, ya verán exactamente por qué, porque fácilmente les puede llevar la cabeza hacia otros experimentos en otro tipo de formatos no literarios, pero cuando lo están leyendo realmente se siente maravilloso, maravilloso y aterrador por lo que están contando, que a mí realmente me pareció una genialidad, que fue cuando decidí hacer el resumen del libro diciendo, como esto continúa así, pues tenemos probablemente uno de los librazos del año y después que siga así. Es que el problema es que después siga así. Y si a esto le unimos que todo tiene mmm, un cierre cañadas, pues eso hace que cuando tú terminas el libro, lo cierras, empiezas a pensar en ciertas familiares de nuestro autor favorito y empiezas a plantearte de qué coño me acabo de leer en estos momentos y por qué no me lo voy a quitar de la cabeza hasta 2 semanas más tarde de que le he leído el libro. Son este tipo de desenlaces o de cierre de la historia
que hace que cualquiera que haya leído el libro, y les ruego por favor que nadie spoilee lo que hay en ese desenlace, no aproveche los comentarios para estropearnos la experiencia de los demás. Cuando terminas con ese desenlace, la única cosa que quieres hacer es hablar con alguien que ha leído la novela y preguntarle a ti qué fue lo que te pareció. Y estoy completamente seguro que a cada uno de nosotros esa sensación es totalmente diferente, porque yo tengo mi propia teoría que me encanta y me parece de las teorías más maravillosas que existen, pero que también puede diferir mucho de lo que puedas tener tú con esa experiencia, o te puede desilusionar o te puede parecer un poco que el escritor ha podido jugar con tus expectativas. Yo no lo sé, a mí generalmente este es un desenlace puramente cañada, y ese tipo de desenlaces pues son de los que a mí me gustan en las novelas, con lo cual me convenció por completo. Y, y me acordé muchísimo de cierto escritor que escribe novelas tipo cañada. Y llegamos a la parte que realmente nos gusta o no nos gusta a nosotros, a los que solemos leer terror y a los que nos gusta adentrarnos en estas historias sabiendo que nos vamos a meter de lleno en una historia pues, de estas tensas y que nos va a dejar el culo todo apretado leyendo este tipo de historias. ¿Podemos considerar esta novela una novela de terror? En mi caso, lo que yo opino es que sí. ¿Por qué? Porque me aterró en más de una ocasión con lo que iba contando y con esas pildoritas que va soltando cañadas que pueden ser o no reales y que te deja a ti como lector que saques tus propias conclusiones, pero vamos a olvidarnos de si lo que nos cuenta es real o no lo es. Cada cual tendrá sus propias conclusiones al terminar la novela. Lo importante es lo que te genera cuando la estás leyendo. Y a mí, personalmente, cuando estoy leyendo que en estas investigaciones que están haciendo pues, nuestros protagonistas se tienen que enfrentar a ciertos locutores que nos cuentan experiencias con unas criaturas que aparecen por ahí en la trama y que se explicarán a lo largo de toda la novela, pero que mientras tú eres desconocedor de lo que está pasando, a mí personalmente me quietaba y me hacía pensar en que, ostras, a lo que nos estamos enfrentando es algo muchísimo más grande de lo que uno puede esperar, y generalmente ese tipo de cosas me dan miedo. Y eso es lo que yo busco en una novela como esta, que tenga la capacidad de meterte ideas en la cabeza y que esas ideas se estructuren a su modo para que poco a poco tú vayas pensando siempre en que algo muy gordo se está fraguando entre esas páginas, y que independientemente de que se cumplan o no tus expectativas, te estés generando esa angustia que hace que para una novela de terror funcione y que te lo haga pasar realmente divertido. Conmigo, por ejemplo, funcionó y funcionó muy bien, aunque yo también soy un público fácil, hay que decirlo, pero después de haber leído tantas historias, hay veces que más o menos te hueles el percal y no terminas de conectar con esto. Y sin embargo, yo leía ciertos pasajes por allí y yo decía, uff, esto me está flipando muchísimo. Y todo esto tiene su mayor explosión en una de estas entrevistas, una de estas videoentrevistas que hace nuestro protagonista en esta historia, y que se realiza pues como la realiza en este capítulo que les estaba contando, que está en negro en varias columnas, pues realiza una entrevista en una localidad que ya de por sí los protagonistas de la historia te están diciendo que ojito, cuidado donde nos vamos a meter, porque saben que prácticamente te vas a meter dentro de la guarida de los lobos, y que ahí dentro con casi toda probabilidad lo van a pasar mal los protagonistas y tú también, y de hecho lo consigues. Es una de esas situaciones especialmente tensas que yo cuando terminé pues tenía el libro apretado así con fuerza y tenía la sensación de decir, salgan de ahí ya de una vez, aunque realmente a lo mejor no está pasando nada al otro mundo, pero lo que consigues meterte en la cabeza es bastante brutal. Así que, ¿qué quieren que les diga? ¿Se la recomiendo? Pues muchísimo, muchísimo. Creo que es una novela que como mínimo te va a transmitir pues 1, 2, 3, 4 días de absoluto deleite con lo que sería escribir una historia, un thriller de estos muy dinámico, que en ningún momento para la atención, que tiene un ritmo bastante interesante, que acelera cuando tiene que hacerlo y que pone la quinta marcha hasta estremecerte mientras lo estás leyendo, pero que al mismo tiempo es muy divertido, y sobre todo, y algo que es fundamental en este tipo de historias, es una novela que consigue dar miedo cuando tiene que hacerlo. Así que se la recomiendo muchísimo, al menos a mí, que tenía ciertas expectativas muy por las nubes después de haber disfrutado tanto con Dientes Rojos,
pues yo pensaba que no iba a conseguir alcanzar esos niveles y joder, me ha dejado con la boca callada. Me ha encantado este libro, yo se lo recomiendo muchísimo y espero que le den esa oportunidad, que lo lean y que saquen sus propias conclusiones y decidan si quieren volver a leer a Cañadas este o prefieren aprovechar pues una novela pues mucho más tranquilita y happy y feliz en la vida, porque la vida al final pues está llena de personajes cabrones como pueden encontrarse en esta historia. Y es lo que pasa cuando lees novelas de Jesús Cañadas. Así que poco más, yo creo que es una recomendación pues, que 100% gafas y ojeras y espero que ustedes se atrevan a leerlas y que las disfruten y que se aguarden del escritor y de mí por recomendárselas. Creo que toda la gente que la ha leído hasta ahora la ha podido disfrutar en mayor o menor manera y que las críticas malas pues serán, pues siempre aparecerán algunos que aprovechen el momento y decir, pues tampoco es para tanto, o yo prefiero leer Orgullo y Prejuicio y Cumbres Borrascosas, que también los hay y también los leemos y también nos encantan. Pero esta mandanga que tenemos aquí, a mí generalmente me suele gustar muchísimo porque me hace sentir emociones. Y para mí es fundamental que cuando estés leyendo un libro, pues no te dejes indiferente a la hora de leerlo. Y creo que una novela como es Fundita Negro no te va a dejar en ningún momento pues con esa sensación. Yo la he disfrutado muchísimo y espero que ustedes también lo hagan. Así que me despido con esta recomendación de corazón, espero que les guste muchísimo. Denle a me gusta si les ha gustado esta manera de reseñar las cosas y los comentarios pues aprovechen para recomendar sin spoilear absolutamente nada, que creo que es una faena para los que no hayan leído la novela. Yo no sé cuánto habéis hablado de este libro en este vídeo, pero creo que no es destripado absolutamente nada de la trama. De corazoncito espero no haberlo hecho. Denle a me gusta, compartan, suscríbanse si no lo han hecho, hagan todas estas cosas que hacen que los creadores de contenido pues tengamos el corazoncito un poquito más grande. Y ya poco más les puedo añadir, sino que me alegra muchísimo que sigan compartiendo conmigo esta pasión por los libros de terror y que esto gafas y ojeras y es lo que hacemos en este tipo de vídeos. Así que vamos a seguir leyendo y vamos a ver lo que les puedo ofrecer en el siguiente de los vídeos. Y hasta aquí hemos llegado.